Inicio yo, Fernando. Dale, Diego, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy estamos reunidos para presentar nuestro proyecto de final de carrera de Ingeniería Electrónica, al cual hemos titulado Sistema de telecontrol para un carro magnético. Como se observa en pantalla, los autores son Fernando Seguel, mi compañero, y Diego Morales, quien les habla. Iniciamos con una agenda de la presentación. Vamos a dar una breve introducción al grupo OAT y sobre las tareas que realizan a cabo. Luego daremos la propuesta inicial del grupo y los objetivos que derivan de esta propuesta. Pasaremos luego a describir la topología del carro y el hardware utilizado. Luego daremos un marco teórico que utilizamos para hacer la estimación de altura. Y finalizaremos esta primera parte con un resumen del sistema propuesto. Luego daremos una breve explicación del software del sistema, de la interfaz de usuario y de las pruebas que hemos realizado para probar todo el sistema. Finalizaremos con conclusiones y propuestas que consideramos para mejorar todo el sistema. El grupo de organización de auditorías técnicas, dependiente del Departamento de Mecánica Aplicada de la Facultad de Ingeniería. En el año 2008, el Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios, mediante la resolución 266/08, habilita a las universidades nacionales a realizar auditorías técnicas de seguridad y ambientales, todas estas aplicadas al sector del petróleo y el gas. En la fotografía de la derecha se observa un lugar típico en una inspección con el equipamiento actual realizado por el grupo OAT. En un ensayo típico se comienza realizando un esquema del tanque en cuestión. Como primera medida, se realiza una división de este tanque en las envolventes del mismo. Estas envolventes o virolas, en este caso, se han denominado B1, B2 y B3. Seguidamente, se definen líneas llamadas líneas generatrices, que en este caso son 6, desde la G1 a la G6. Es en estas líneas en donde se generan los puntos de medición para generar una matriz de puntos. La estimación que se realiza con el equipamiento actual para determinar la posición de estos puntos es visual. Acá observamos el equipamiento actual que utiliza el grupo OAT. En primer lugar tenemos el carro magnético, que es el que se observa en el centro, arriba. Se lo denomina generalmente crawler por su capacidad de movimiento vertical. Luego abajo, de izquierda a derecha, tenemos en primer lugar la bobina, que tiene los cables de alimentación, de señal y de control. En el centro tenemos un medidor típico de espesores, el cual es el encargado de generar las señales eléctricas que luego llegan al transductor que está montado sobre el carro para que sean convertidas en señales de ultrasonido. Finalmente a la derecha tenemos el control remoto cableado que se utiliza para comandar el carro. Se tiene también una tubería, una manguera con agua que se lleva siempre hacia el carro para que actúe como acoplamiento mecánico para las ondas de ultrasonido. La propuesta inicial del grupo OAT era realizar un carro magnético, pero planteando la inquietud de realizarlo de manera inalámbrica, es decir, eliminando los cables. Para mantener las prestaciones del equipamiento actual, otro de los requisitos era que tenga un alcance de aproximadamente 18 metros, que es la altura de los tanques inspeccionados generalmente. De estos requisitos nacen los objetivos de este proyecto, los cuales se resumen en la selección y prueba de los módulos para comunicarse
inalámbricamente, la selección y prueba de los sensores necesarios para realizar un ensayo típico y finalmente la selección de la batería y los controladores adecuados para los motores. Acá en pantalla se observa el sistema que se intenta crear, es decir, tener un sistema completamente inalámbrico en el cual el control remoto y el visualizador de espesores se comuniquen con el carro a través de este enlace. La topología adoptada para el carro nace de las funciones que debe realizar el mismo. Estas funciones son desplazarse por toda el área de trabajo, generar los datos para estimar la altura, recopilar los datos de espesores, generar datos de consumo y enviar todos estos datos de manera inalámbrica al dispositivo digital. Para realizar estas funciones se necesitan de los siguientes bloques de funcionamiento. En primer lugar, un microcontrolador con la capacidad de conectarse mediante Wi-Fi, los módulos de control de motores, un encoder rotativo para hacer una estimación de la distancia, un acelerómetro para hacer pequeñas correcciones en esta estimación y un bloque de alimentación que comprende la batería, una fuente y un medidor de corriente. Por último tenemos al medidor de espesores. Dentro del carro tendremos el bus I2C que comunica los sensores periféricos con la CPU. Tendremos la señal de PWM que van hacia los drivers de los motores y finalmente la señal del encoder. Iniciamos con el primer módulo, el cual se denomina Wemos D1 Mini. Utiliza un microcontrolador llamado SP8266. Es un microcontrolador que tiene como característica sobresaliente el hecho de poseer la conectividad Wi-Fi, ofreciendo esta a un bajo costo. Este módulo es uno de los módulos de dimensiones más reducidas, aproximadamente 25 por 35 milímetros, y dispone de la cantidad exacta de entradas y salidas que se necesitaban para este proyecto, considerando que se nos solicitó dejar libre una salida para un posible dispenser de gel. En el recuadro en celeste se observan las funciones que se le dio a cada pin. Acá se observa una fotografía, una imagen de los motorreductores que fueron provistos por el grupo WAT y de los cuales nacen los primeros parámetros eléctricos del proyecto. En este caso son una tensión nominal de 12 volts y una corriente por motor de 1 ampere. La alimentación de estos microreductores se convierten en los requerimientos del módulo utilizado. Además se necesita poder hacer el giro de los mismos. Para esto se utilizó un módulo, el módulo L298N, el cual consiste en dos puentes H, por lo cual en principio se pueden manejar dos motores de corriente continua. En nuestro caso, dada la disponibilidad y el precio de los mismos, decidimos utilizar uno por motor y así duplicar su capacidad en corriente. En el esquema de la derecha se muestra la conexión realizada para esta configuración. Una vez que tenemos el carro en movimiento, necesitamos cuantificar el desplazamiento. Para eso utilizamos un encoder rotativo, el cual genera dos señales en cuadratura que permiten cuantificar la cantidad de giros del motor y el sentido de giro del mismo. En la imagen del centro se observa el encoder utilizado en este proyecto, el cual tiene una resolución de 400 pulsos por revolución y vemos que su rango de alimentación entra en los requerimientos iniciales. Dado que el encoder genera su señal de salida con la tensión de alimentación, en este caso la tensión mínima era de 5 volts, su salida también tendrá 5 volts. Como el Wemos admite en sus entradas hasta 3,3 volts, se debió utilizar un circuito adaptador de señales como el que se muestra en el esquema de la izquierda.
A la derecha se muestra una fotografía del acople mecánico que realizamos entre motor y encoder. Para el acelerómetro no se tenían requerimientos iniciales más allá de la alimentación. Para este proyecto utilizamos el acelerómetro que se encuentra en el módulo llamado MPU 6050. Este tipo de sensores utilizan una tecnología llamada MEMS o Micro Electro Mechanical System, por la cual mediante el movimiento de microplacas internas pueden detectar las acciones de las fuerzas que la producen y de esta manera generar las señales eléctricas para su detección. Dado que uno de los requisitos del proyecto es eliminar los cables, se necesita hacer uso de una batería. Los requerimientos nacen a partir de la alimentación de los motores y de la autonomía que se quiera tener. En este caso tenemos una tensión de 12 volts y una autonomía aproximada de 2 horas. En la gráfica de la izquierda se tiene en el eje vertical la densidad de potencia y en el eje horizontal la densidad de energía. Vemos en el grupo central, donde están las baterías, que las baterías de Li-ion tienen los valores más altos de estos dos parámetros. A la derecha se muestra, a modo de resumen, los parámetros principales que se deben tener en cuenta para la selección de un tipo de batería específico. Acá tenemos un resumen con las características de la celda. Abajo tenemos una gráfica con la característica de descarga de las mismas. Y a la derecha se puede observar el modelo de batería utilizado en este proyecto. Un parámetro principal o importante en este caso es la capacidad. Observemos que el fabricante no se limita a dar una capacidad, sino que lo da con dos condiciones. Una es la corriente de descarga, que en este caso es 0,2 C o un 20%, y una tensión mínima de descarga. Si no se cumplen estas dos condiciones, no se tiene la capacidad nominal dada por el fabricante. Dado que el nivel de tensión de la batería es adecuado para los motores, pero no para el resto de la electrónica, se utilizó un regulador de tensión. En este caso utilizamos una fuente de tipo conmutada a la cual se le puede regular su tensión de salida hasta el nivel de 5 volts que era necesario en este caso. Finalmente, para tener un dato de consumo de todo el sistema, se necesita un sensor de corriente. En este caso, los requerimientos eran que pueda sensar una corriente de al menos 4 amperes para los 4 motores y una tensión aproximadamente a 15 volts. El módulo que utilizamos se denomina INA219, el cual hace uso de una resistencia de tipo Shunt para determinar el nivel de corriente. Tiene como ventajas tener un bus de comunicación I2C y además genera registros de corriente, de tensión y de potencia. Dado que el medidor de espesores que era destinado para este proyecto no pudo ser adquirido por cuestiones económicas, se decidió utilizar una placa de desarrollo que pueda generar un dato de espesores simulado. De esta manera se podía cargar al bus I2C interno del carro con un dato más y así probar el sistema completo. En estas imágenes se observan dos modelos de medidores comerciales y a la derecha se observa la placa de desarrollo utilizada con sus características. Aunque estas, como mencionamos, no son relevantes dado que seleccionamos esta placa de desarrollo por su capacidad de comunicación I2C. En un principio, un alumno de la carrera de Ingeniería Mecánica era el encargado de realizar la estructura del carro principal con las ruedas magnéticas. Dado que no se pudo coordinar el trabajo mecánico con el desarrollo electrónico que hicimos en este proyecto, decidimos realizar una estructura de bajo costo y sencilla para poder avanzar con el mismo. En la imagen se observa la estructura que hemos utilizado junto con todos los módulos seleccionados. Acá tenemos la última versión del joystick que
utilizamos, el cual incorporamos para mantener la practicidad en el manejo del carro. El mismo utiliza la misma placa con comunicación inalámbrica, es decir, la Wimos D1, y incorporamos llaves selectoras para hacer el avance, el retroceso, el giro y el encendido del mismo. Para seleccionar la velocidad utilizamos una llave rotativa, y para enviar los comandos de medición, es decir, cuando se desea realizar una medición, un pulsador. Las condiciones que utilizamos para realizar la ecuación de estimación se pueden resumir en lo siguiente. El desplazamiento resultante del carro es en un solo eje y el eje es perpendicular respecto del suelo. El carro se mueve por un plano y no se tiene en cuenta ningún tipo de curvatura, y la altura estimada es siempre respecto del frente del carro. La situación es la siguiente. El carro debe moverse por la dirección vertical dada en color verde. La situación real es que el carro pueda moverse por la dirección marcada en amarillo. Por lo tanto, el encoder nos dará la medición de distancia dada en color rojo, cuando en realidad la que nos interesa es la que está dada en color azul. Para hacer una cuantificación del desplazamiento usamos la técnica de odometría. Esta es una técnica económica que tiene como desventajas la de tener errores acumulativos y es muy afectada por defectos en el suelo. En este proyecto utilizamos un encoder para estimar el desplazamiento y un acelerómetro para estimar el ángulo de inclinación. Estos datos son los que se utilizan para hacer la estimación de altura. Acá se observa la ecuación utilizada dentro del microcontrolador. Iniciamos con un desplazamiento lineal arbitrario, el cual depende de una constante de conversión y de un número de pulsos. Además se agrega una constante que puede ser 1 menos 1, que da el sentido de avance del carro. Luego el desplazamiento total del carro está dado por un punto inicial más el desplazamiento arbitrario anterior. Ahora bien, si el ángulo del carro respecto a la vertical no es 0, se debe agregar un término más para poder hacer una corrección. Resumiendo, se tiene que el desplazamiento es igual a un valor inicial, una constante de conversión que se puede obtener de manera teórica o experimental, una cantidad de pulsos que se obtiene a partir de una de las fases del encoder, una constante que puede ser 1 menos 1 y que se obtiene utilizando ambas fases del encoder, y un valor del coseno del ángulo del carro respecto a la vertical que se obtiene a partir del acelerómetro. Haciendo un pequeño paréntesis con la constante de conversión, para calcularla de forma teórica se necesita el radio de la rueda del carro, el radio de la rueda del encoder y la resolución del encoder. Con estos datos, para este caso en particular, obtuvimos una constante teórica de conversión de 0,035 centímetros por pulso. Por otra parte, si se quiere hacer una obtención experimental, lo que se hace es hacer avanzar el carro una distancia conocida, tomar la cuenta realizada por el microcontrolador a partir del encoder y hacer el cociente de estos. Se observa una tabla con las constantes obtenidas para diferentes superficies e inclinaciones del plano. Recapitulando, el sistema que queríamos obtener era el mostrado, el que se muestra en esta diapositiva. Y el sistema final al que llegamos es este, en el cual tenemos tres componentes principales. En primer lugar, tenemos al carro, que se comporta como servidor HTTP y WebSocket, términos que explicaremos ahora a continuación. Por otra parte, tenemos al joystick, que se comporta como un cliente WebSocket y solo hace envíos de datos. Y por último, el dispositivo digital, que puede ser una computadora o un celular, y se comporta como cliente HTTP y WebSocket, pudiendo tanto enviar como recibir datos.
Ahora hago el pase a Fernando para que avance con el programa del sistema. Ahí comparto. Ahí se ve bien, Diego. Sí, te veo bien. Bien. Bueno, como dijo mi compañero, vamos a continuar con el software desarrollado para todo el sistema. En primera instancia, vamos a comentar un poquito de las herramientas utilizadas para poder programar los distintos módulos. En este caso en particular se decidió utilizar la plataforma Arduino. Dicha plataforma tiene como ventaja que existe una gran variedad de librería e información, más en el caso, en el tiempo que se desarrolló el proyecto, con estos módulos que son relativamente nuevos. Uno de los casos de los ejemplos que se pueden encontrar es la librería de WebSocket. Más adelante vamos a explicar un poquito más en detalle lo que es esta librería y cómo trabaja este protocolo. Para el caso del que tiene para que funcione como servidor, también tiene incorporado una página web. Tiene varias páginas web. Estas páginas web se encuentran desarrolladas a través de código HTML, CSS y JavaScript, que poquito a poco vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Por otro lado, como dijo mi compañero, el joystick utiliza la librería también de WebSocket para poder comunicarse con el servidor. Disculpa que te interrumpa, no estoy viendo la presentación, yo soy el único. Dice solo Fernando. Ahí está la presentación. Yo la estoy viendo. Ah, no. No sé qué estará pasando. No, yo no veo nada. Dice solo Fernando sí. en la pantalla. A ver, perdón. Ahí. Acá Diego, de compartir vos. A ver. Ahí tengo video y estoy compartiendo. No. Ahí sí. ¿Ahí sí? No, ahora sí. Ahí sí. No, ahí está. Sí. Bueno, empezábamos con esa diapositiva y pasamos a esta, donde estaban las herramientas que recién estaba comentando. Retomando, en el caso del simulador de medición de espesores, este simplemente cuenta con un código sencillo que lo que hace es entregar un valor cuando se le solicita una medición de espesor. Ahora vamos a pasar al programa general que se encuentra en el servidor. Una vez que se inicializa este servidor, lo que hace es generar su red, configurar todos los módulos y en esa configuración lo que hace es solicitarle un valor de Gmax que se va a tomar como referencia al módulo VIMO. Ya configurado y solicitado este valor, lo que hace es esperar que algún dispositivo se conecte. En el caso que se conecte a algún dispositivo digital, ya sea una computadora o un celular, este genera una interacción, dado que desde el dispositivo lo que se va a hacer, se va a solicitar la página que se encuentra alojada en el servidor, y una vez que el servidor responde, ya queda un canal de comunicación. A través de este canal de comunicación es que se ve la interfaz de usuario, se empiezan a actualizar los valores y ya se puede interactuar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poder maniobrar el carro a través de dicha interfaz. Por otro lado, tenemos la posibilidad de utilizar el joystick. El joystick en particular, una vez que se prende, este se conecta de forma automática a la red del servidor, siempre que se encuentre dentro de su radio de conexión, y una vez que se genera dicha comunicación, ya puede haber una interacción. Si bien no se refleja en este diagrama de flujo, el joystick sí o sí debe ser habilitado a través de la interfaz de usuario, que lo habilita, en este caso, el usuario a través de de dicha interfaz. Si el usuario no habilita el joystick puede mandar comandos, pero el servidor no va a responder a los mismos. Acá en esta diapositiva lo que estamos viendo es la interacción que se está generando en la comunicación entre un dispositivo digital a través de un navegador web y el servidor. En dicha comunicación lo que hace
el dispositivo digital es enviar comandos, ya sea para solicitar una medición o para hacer mover el carro, y desde el servidor se envía tramas con diferentes datos, que son los que se reflejan en la pantalla de usuario. Estas son las dos tramas que se encuentran actualmente implementadas. Una trama que tiene como código inicial la letra G y por otro lado la trama M. La letra G se envía desde el servidor a el usuario digital de forma periódica, mientras que la trama M solo se envía cuando el usuario, ya sea desde el joystick o desde la interfaz de usuario, solicitan una medición de espesor. Más adelante vamos a ver que esta trama G puede ser guardada en un archivo. Lo que mostramos a continuación es cómo se genera la comunicación con los protocolos de comunicación correspondiente a HTTP y WebSocket entre el cliente, que como ya dijimos puede ser una notebook, un celular, una tablet, y el servidor. Una vez que el cliente ya se conectó al servidor, este ingresa a través de una página web a una dirección IP determinada. Cuando ingresa dicha IP y presiona Enter, lo que se empieza a generar es la comunicación HTTP, solicitándole al servidor dicha página. El servidor va a responder con una página que la denominamos log. La misma lo que trae es un formulario para ingresar un usuario y una contraseña. Si el usuario y contraseña están ingresados de forma correcta, dicho formulario vuelve al servidor y el servidor va a enviar la página de usuario. Si nosotros hubiésemos mantenido la comunicación utilizando un protocolo de tipo HTTP, lo que hubiera pasado es que dicha página se carga en el navegador y una vez que el navegador ve que la página llegó sin errores, cierra la comunicación. Si uno quiere actualizar nuevamente dicha página, lo que tiene que hacer es ingresar nuevamente la dirección IP o en algunos casos apretar la tecla F5, que suele ser para actualizar. En este caso en particular, lo que pasa es que cuando desde el servidor se envía la página, en el navegador web va a ejecutar dicha página, se va a ejecutar, y ahí adentro se va a ejecutar un código JavaScript. Este código JavaScript lo que hace en primera instancia es poder solicitar ahora una comunicación a través del protocolo WebSocket, que si es aceptada por el servidor, lo que hace es que el canal inicial que se abrió con HTTP queda abierto, obteniendo de esta forma un canal bidireccional y que se puede actualizar la comunicación sin necesidad de generar una nueva comunicación. Acá lo que estamos viendo es ya la visualización de las distintas páginas, en este caso la de log, y cómo es la red que genera el servidor. Del lado izquierdo, si uno utiliza un navegador, un sistema operativo de Windows, puede ver la red que genera dicho servidor. Con el nombre de Facultad de Ingeniería, un coma. Uno ingresa la clave de seguridad y ya se conecta a la red. Si uno agarra un navegador, ya sea Firefox o cualquier otro, e ingresa a la dirección 192.168.4.1, lo que me devuelve, como ya dijimos en primera instancia, es la página de log. Yo al ingresar ahí el usuario, grupo OAT y una determinada contraseña y apretando login, lo que sucede ahí es el paso donde le envío dicha información al servidor para que éste me envíe la página de usuario. Si por algún motivo yo ingreso los campos vacíos de dicho formulario y aprieto log, lo que me devuelve el servidor es el error 400. Mientras que si yo ingreso alguno del nombre usuario, el nombre de usuario o la contraseña de forma incorrecta, el error que me envía el servidor es el 401.
Para volver a solicitar la página, lo que debemos hacer es ingresar nuevamente la dirección sin el /login y se va a volver a generar la comunicación que se me enseñó anteriormente. Acá lo que estamos viendo ya es la interfaz de usuario que me envía el servidor. Si por algún motivo la comunicación WebSocket no se generaría, esta interfaz se vería, pero no tendría, o sea, el valor de espesor y los valores de consumo que se pueden apreciar en los distintos displays con lo que cuenta la interfaz, no se actualizarían y se vería todo en cero. Eso me estaría dando un indicio que la comunicación no es correcta. En caso de que me caiga, o sea, en caso de ingresar todo bien y que se genere la comunicación, esta es la interfaz y como vemos cuenta de los distintos displays donde mostramos el espesor y la altura, datos de consumo de corriente, de potencia y consumo de corriente en miliampere hora y consumo de potencia en miliwatt hora, como también tiene los comandos. Estos comandos, como ya comentamos anteriormente, tenemos uno para seleccionar la maniobrabilidad, que puede ser a través de la interfaz o a través del joystick. Yo, presionando sobre dicho comando, voy a hacer la selección. Asimismo, también tiene los comandos de la selección de velocidad y los comandos de subir, bajar, girar a la izquierda, a la derecha y realizar una medición. Por otro lado, tiene dos comandos más. Estos comandos lo que nos permiten es que, como nosotros queremos realizar un proceso de mediciones, estas pueden ser grabadas en un archivo. Este archivo en particular tiene la extensión .csv. La aplicación está pensada para que en dicho archivo se tenga el valor de espesor, de altura y se pueda adicionar el tiempo, o sea, la fecha en cuando se realizó la medición. Pero actualmente no está así. Se está implementando que se guarde la trama G, la más larga que vimos anteriormente. Vamos a pasar ahora a ver la comunicación, el programa del joystick y cómo es la comunicación con el servidor. El joystick de por sí tiene un programa mucho más simple, como dijimos. Este se inicializa, busca la red del servidor. Si este se conecta, me avisa con una indicación LED. Y una vez que se generó y se vinculó el joystick con el servidor, se pueden enviar comandos. Si está habilitado o no por la interfaz web la habilitación del joystick para poder maniobrarlo, eso no lo ve el joystick. Del lado derecho lo que se aprecia es dicha comunicación y que simplemente el joystick envía comandos, ya sea de movimientos o de solicitud de medición, y el servidor no responde en ningún momento. Para el caso del joystick, en particular, lo que observamos acá es que en principio él se conecta al servidor a través de una IP fija, no así el dispositivo digital que la asigna el servidor. En este caso el joystick se va a conectar siempre con la dirección 192.168.4.1 y lo que va a generar es simplemente la comunicación WebSocket. Ahí es la finalidad de la librería que nombramos al principio, poder generar la comunicación entre un cliente WebSocket y un WebSocket sin necesidad de pasar por un protocolo como HTTP. Ahora lo que estamos viendo acá es una imagen de cómo se ve el joystick una vez que se conecta a la red y cómo es que se pone la pantalla, cómo se bloquean los comandos de velocidad y de dirección y de medición de espesor cuando yo selecciono el joystick para que la maniobrabilidad solo se haga de joystick y no desde la interfaz de usuario. Ahora vamos a hablar sobre los resultados obtenidos en las diferentes pruebas. Bien, las pruebas básicamente consistieron en realizar pruebas sobre la interfaz de usuario y la descarga del archivo .csv, sobre la red Wi-Fi, la estimación de distancia, estimación de consumo y después vamos a finalizar con las conclusiones generales. En el caso de la interfaz web y la descarga del archivo, lo que se hizo prácticamente es acceder al servidor con 3 dispositivos diferentes, ya sea una notebook, un smartphone o un iPad, utilizando distintos navegadores
y ver si también se podía hacer la descarga del archivo. Lo que vemos a continuación es cómo se ve las distintas páginas del servidor en el buscador Firefox. Por otro lado, tenemos las distintas imágenes, cómo se vería en un iPad y cómo se vería a través de un celular. Acá tenemos que destacar algo. En el caso de los navegadores, cada uno de estos navegadores, cuando ejecuta una página, interpreta los distintos códigos. En este caso, el código CSS, que es el encargado de la maquetación de una página, se puede observar que no es tan similar en el caso del navegador Safari respecto de los demás navegadores, ya que en este caso los comandos se ven de forma circular. Y también en esta aplicación no se tiene contemplado el hecho de que la página se adapte a distintas pantallas, como puede ser el caso de la resolución de un celular. A continuación, lo que estamos viendo es cómo se ven las distintas descargas para los distintos navegadores una vez que uno finalizaría un proceso de medición. A continuación, lo que estamos viendo es una trama, o sea, un proceso de medición grabado y cómo es el archivo, qué es lo que contiene. En el mismo se ve que tiene el espesor, cuenta de encoder y otras variables más que fueron de interés para las pruebas que se van a explicar más adelante. Por otro lado, en la columna P de dicha tabla se puede observar el tiempo. Ese tiempo son 200 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Que cada 200 milisegundos a mí se me está actualizando la información en la interfaz web. Ahora pasamos a la prueba de la red Wi-Fi, que consistió básicamente en poder acceder a la red desde el navegador, desde un dispositivo y desde un joystick para distintas posiciones de distancias del carro, del servidor. ¿Qué quiere decir esto? Que se tomó una posición en 0 y se fueron haciendo mediciones cada 1 metro y se iba tomando el acceso a la red, el acceso a la interfaz, la maniobrabilidad a través de la interfaz y lo mismo con el joystick. Asimismo se utilizaron dos software, uno para tener la temperatura en el momento que se realizó la prueba y otro para ver la señal, que se llama Wi-Fi Analyzer. Este software también nos permite ver a nosotros el nombre de la red, el canal con el cual nos estamos conectando al servidor, el protocolo de comunicación, la IP con la cual yo me estoy conectando, como dijimos anteriormente, la IP del joystick es fija y en este caso a nosotros como usuarios el servidor nos está asignando la 192.168.4.2. Acá en esta tabla lo que tenemos son los resultados obtenidos en dicha prueba, donde vemos marcado en rojo que a los 12 metros ya empieza a haber un problema de comunicación prácticamente entre el dispositivo digital y el servidor. No así con el joystick. El joystick no tuvo problemas, se conectó y pudo maniobrar el carro sin inconveniente. Por arriba de los 12 metros ya sí presentan más problemas de conexión, tanto el joystick como el dispositivo digital, con lo cual se decidió tomar como referencia que la red tiene un alcance de 11 metros. Pasamos ahora a la estimación de distancia. Para la estimación de distancia se probó en diferentes superficies y en un plano inclinado. Para cada una de las pruebas realizadas se determinó la constante C de conversión. La determinación de las mismas se realizó dividiendo en 6 posiciones el tramo que iba a recorrer el crawler, colocándolo al inicio, haciéndolo ir hasta la primera referencia con el joystick, medir esa distancia y registrar el valor de pulsos entregado por el encoder. Se volvió al inicio del carro, se fue hasta la posición 2 y se repitió el hecho de obtener la distancia real recorrida y la cantidad de pulsos entregados por el encoder. Con lo cual esto se repitió durante los 6 puntos restantes, en total, perdón. Y lo que se hizo es calcular para cada tramo la C de conversión y después hacer un promedio que fue el cual se utilizó en la prueba.
Del lado derecho observamos la ecuación para volver a refrescarla y siempre tener presente el término G sub I sobre G max. En primera instancia, la prueba que se realizó fue sobre la madera contrachapada, considerando la variable G sobre G max igual a 1 y haciendo recorrer el carro también en 6 posiciones, tomando esos puntos como referencia y haciéndolo llegar. Con lo cual, después lo que hizo fue marcarse cada vez que se llegó a uno de esos puntos y se tomó la distancia real con una cinta métrica. Esta distancia se comparó con la distancia web y lo que expresa la tabla esta es en porcentaje qué diferencia hay entre la medición real y la distancia obtenida a través de la interfaz. Como se puede observar, para una distancia próxima a los 2 metros se cometieron errores próximos al 2%. Esta prueba es similar a la anterior, simplemente que se hizo rodar el carro sobre un piso de baldosas y sí lo que se pudo hacer es obtener una mayor distancia de recorrido. Esta distancia fue próxima a los 9 metros, obteniendo para este caso en particular errores menores al 0,5%. Ahora pasamos a la estimación de la distancia en el caso del plano inclinado. Lo que se determinó o lo que se probó en este caso es el movimiento que se realizó en las pruebas anteriores, pero considerando ahora el término G sub I sobre G máximo. Arriba en la tabla se observa el CD de conversión obtenido, el G máximo para la velocidad 1 y el G máximo obtenido para la velocidad 2. Recordamos que este es el valor que se obtiene una vez que se inicializa el sistema. Para este caso, para una distancia recorrida aproximadamente 1,95 m, vemos que el error pasó a ser próximo al 5%. Otra prueba que se hizo fue, con el plano inclinado, poner el carro en posición vertical, inicializarlo para que tome ese valor de Gmax y después ponerlo a un determinado ángulo respecto de esa dirección, de la dirección anterior. Y lo que obtuvimos como resultado es que para distancias recorridas próximas al 1,50 m, el error anduvo por el 8% como máximo. Otra de las pruebas que se realizó para ver el comportamiento era poder hacer circular el carro de forma horizontal y ver cómo evolucionaba el valor de la estimación de desplazamiento. Para una distancia recorrida aproximadamente 80 centímetros y considerando la variable GI sobre Gmax distinta de 1, podemos observar en las gráficas, en color azul oscuro, con su lectura en el margen derecho de la gráfica, que el valor obtenido de ese cociente varía entre menos 0,6 aproximadamente y menos 0,2. ¿Esto qué quiere decir? Que en un movimiento horizontal, que la IMU debería haber prácticamente medido 0, está teniendo una variación. Esto se tradujo en que en este tramo recorrido de 80 centímetros se obtuvo un incremento en el valor de la distancia estimada de aproximadamente 9 centímetros. Ahora vamos a pasar a la estimación de consumo. Esta prueba básicamente se desarrolló en el plano de madera contrachapada, considerando 3 posiciones. La posición horizontal y una posición a 7 grados y 14 grados aproximadamente de inclinación. En ella se obtuvieron valores instantáneos, que es el consumo de corriente y de potencia que está teniendo el carro, y valores que se obtienen, que son acumulados desde que se enciende el carro hasta que éste se apaga, que es el consumo acumulado en corriente en miliamperios y en miliwatt en el caso de la potencia. Acá tenemos los resultados obtenidos tomando como referencia la prueba en corriente. Vemos que el carro, si no tiene movimiento y se encuentra encendido, está consumiendo aproximadamente 238 mA. En el caso del movimiento en el plano
a máxima altura, próxima a los 14 grados, vemos que la velocidad está teniendo un incremento en la corriente respecto de si está en estado estático, llegando a consumir 812 mA. Si recordamos las características de los motores que se encuentran actualmente implementados, son de aproximadamente 1 ampere nominal de consumo. Y en estas pruebas no se llegó ni siquiera al consumo de uno de los motores. En esta diapositiva lo que estamos viendo es la tabla de la estimación de duración de la batería, ¿sí?, considerando los consumos de corriente obtenidos anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros contemplamos la capacidad de la batería de 10.400 mA, si tuviéramos un consumo constante de 238 mA, tendríamos una duración aproximadamente de 43,58 horas. Y en el caso de si el carro se encuentra moviendo constantemente en 812 mA en el plano en el plano con la máxima inclinación, la duración de la batería sería 12,8 horas. Perdón. Bien, pasamos a las conclusiones generales. Como conclusiones generales tenemos que se logró la conexión inalámbrica entre los tres dispositivos, entre el joystick, el servidor y un dispositivo digital. Por otro lado, se pudo desarrollar una interfaz de usuario para ver valores relevantes de un proceso de medición, y por otro lado se pudo desarrollar la implementación de poder descargar dichos valores a través de un archivo. Por otro lado, se tiene que el rango de la red no es suficiente, llegando a los 11 metros, siendo necesario para esta aplicación en particular los 18 metros. En el caso de la estimación de distancia, se observa que a la ecuación el término Gi sobre Gmax es relevante, teniendo mucho ruido y aumentando el error si comparamos esta metodología solo con la de odometría. Y también no se tuvo o no se pudo probar el efecto de una pared metálica en conjunto con imanes de neodimio, que suelen ser de este material las ruedas, en el alcance o los efectos sobre la red generada por el servidor. Bueno, ahora va a continuar mi compañero Diego con los trabajos futuros. Fernando, ¿me escuchás? Sí. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Bueno, para terminar con la presentación y de la experiencia que hemos obtenido de este proyecto, queríamos dar algunas consideraciones para mejorar el sistema que hemos planteado hasta aquí. En primer lugar, consideramos interesante probar la descentralización del procesamiento de datos, incorporando un segundo microcontrolador y haciendo que éste se encargue de los sensores periféricos. De esta manera se libera a la placa Wimos de Uno Mini para que se encargue solo de realizar la red Wi-Fi y de transmitir los datos provenientes de este segundo microcontrolador. Como comentaba Fernando anteriormente, creemos necesario considerar un modelo equivalente de la placa Wimos, pero que tenga un conector para una antena externa. Esto es debido a que no llegamos a los 18 metros que nos habíamos planteado al inicio del proyecto. Mejorar la implementación para detectar el máximo valor de la gravedad, ya que en este caso no se pudo mejorar la estimación que se hizo utilizando solo el encoder.
Considerar la utilización de un integrado específico para estimar el estado de carga de la batería. Esto permitiría tener un tiempo de utilización del carro y evitar así situaciones en las cuales el mismo quede en áreas inalcanzables. Por último, utilizar un mejor acople mecánico entre el eje del encoder y el eje de tracción. Para esto se suele utilizar engranajes con recuperación de juego. Estos son específicos para esta aplicación. Como tareas adicionales, creemos muy importante contar con un carro magnético que pueda trabajar sobre paredes verticales. Así se pueden probar todos los trabajos futuros electrónicos en una situación real de trabajo. Y por último, buscar información y documentar todo lo relacionado a la utilización de dispositivos electrónicos en áreas clasificadas, con miras a una futura homologación del mismo que permita utilizar este carro en las áreas de trabajo actuales. Para terminar, no podemos dejar de lado los agradecimientos. Iniciamos por el grupo AT, el cual inició este proyecto. Agradecemos en particular a su director, Daniel Bocanera, como a todos sus integrantes por su disponibilidad. Agradecemos muy especialmente a nuestro director de tesis, profesor ingeniero Carlos Canal, con quien hemos compartido muchos proyectos y a quien conocemos de la escuela secundaria. Muchas gracias, Carlos, por tu vocación y dedicación. Agradecemos al licenciado Rafael Zurita, de la Facultad de Informática de la UNCO, por todas sus recomendaciones. Agradecemos a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hermanos, en particular a mi esposa, por toda su ayuda en estos años de estudio. Sin ellos no hubiese sido posible llegar a este punto. Y por último queremos agradecer a todos los profesores en general de la facultad, ya que son la esencia de la universidad. Y un agradecimiento en particular a los profesores del jurado por su tiempo y por su disponibilidad. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí. Sí, Marcelo, te escucho. Sí. Bueno, como para empezar y romper el hielo, voy a sacar estos otros auriculares que tengo. No se escucha ahí. A ver ahí. Ahí sí. Sí. Sí, ahí sí se escucha. Sí, tenía un terrible eco porque estaba con los auriculares de la máquina con la que estoy transmitiendo y de venir retraso me mareaba. Primero que nada, quería felicitar a ustedes dos por llegar a este punto, ¿no? Este momento donde uno defiende la tesis y termina su carrera de ingeniero es un momento muy importante y que después de estos años hayan finalmente llegado a este punto me pone muy contento, así que felicitarlos por ese lado. Después apreciar del trabajo que, a pesar de que no era parte de los objetivos de construcción del carro, del robot, ¿sí? Terminaron construyendo uno para poder hacer todas las experimentaciones y tratar de alcanzar los objetivos que se habrían planteado inicialmente. Así que construir un robot con todas las partes que involucraba, que no solo era porque todos sabemos cómo sufrimos los electrónicos cuando tenés que implementar algo que se tiene que mover y sufrir con lo mecánico, con todo eso que no sabemos hacer muy bien los electrónicos.
al menos yo. Y además encargarse de poder hacer una interfaz con un joystick, y hacer andar todo eso, es lo que yo valoro como parte del proyecto. Poniendo ese marco, después yo tengo bastantes preguntas, algunas las hice cuando les entregamos la devolución del informe. No siento que se respondieron muchas de ellas en la presentación, me quedaron algunas dudas. De todas maneras no voy a preguntar todo, sino que me voy a enfocar a elegir algunas y repreguntarlas a ver si me queda un poquito más clara. Por ejemplo, la primera que se me ocurre es al final de la presentación, cuando pusieron los trabajos futuros, de analizar, por ejemplo, la reglamentación, la normativa para que eso trabaje en las áreas clasificadas, o vamos a trabajar con tanques metálicos. Eso que pusieron como trabajo futuro, a mí se me ocurría como que es por dónde empezar. Si vos estás pensando un diseño para trabajar en ese lugar, creo que lo primero que habría que hacer es empezar por chusmear eso para ver si las decisiones que tomamos en el camino realmente van a servir para la aplicación final, ¿no? Y es ahí, en ese marco, donde yo pregunto, más allá que ahora lo mencionaste al final, de que no hubo pruebas de la utilización del Wi-Fi en ese ambiente, y con algo metálico, con imanes y demás, si averiguaron algo, si leyeron algo de si yo puedo utilizar el Wi-Fi en ese tipo de ambientes. Yo lo pregunto también desde la ignorancia en ese tema, ¿no? Bueno, tengo experiencia por ahí, por empresas que he estado, de poder ir al campo, y sé que hay equipos que tienen comunicación Wi-Fi. Hay una comunicación Wi-Fi dedicada. Por ahí también poder implementar este tipo de dispositivos en áreas clasificadas también está muy sujeto a la parte constructiva de la carcasa, los materiales que se utilizan, y por ahí quizás en cuanto a la red en sí Wi-Fi, a la potencia que ésta se utiliza en determinadas áreas. Sí, quisiera agregar también que, bueno, en su momento, cuando estuvimos viendo un poco no entramos en profundidad sobre las normas, pero muchas veces lo que se hace para subsanar ciertos aspectos, digamos, de peligro, se hacen encapsulados específicos para contener cualquier tipo digamos, ¿cómo se dice? Algo que pueda producir la ignición, digamos, en una atmósfera que potencialmente explosiva. Generalmente, por lo que pudimos ver, se subsana, digamos, generando un encapsulado. Otra cosa, otra información, bueno, que fue una de las primeras que tuvimos por parte de personal de YPF al inicio del proyecto, cuando todavía, bueno, estábamos todavía dándole forma. Lo que nos dijo era que no utilizaban ciertos tipos de batería. En este momento no recuerdo exactamente el tipo, pero en ese momento nos dijeron que no había problemas con las baterías de litio-ion. Por lo que, bueno, obviamente hay que investigar un poco más, cosa que, bueno, nosotros no agregamos al proyecto, pero digamos que las consideraciones van por ese lado, digamos. Bueno, gracias Bien. por esa respuesta. Bueno, ¿puedo Sí. hacer algunas consultas? Sí, adelante. Bueno, primero felicitaciones por el desarrollo que han hecho, muy interesante. Entiendo perfectamente que es un trabajo sumamente complejo, un poco lo han explicado recién y está en el trabajo también, ya que es real y, digamos, es real. Es un sistema que se va a aplicar en la realidad, a eso me refiero, y esa realidad es muy complicada, porque es un área clasificada, o sea, una atmósfera explosiva, en la cual no se podrían utilizar ni motores como los que se utilizan en este proyecto, ni los que utilizan actualmente para medir tampoco, ¿no es cierto? Porque esos dispositivos desarrollan chispas, ¿no? Sí, sí. Sí.
todos los dispositivos que se utilizan actualmente en realidad no son aptos para área clasificada. Tiene que ser un dispositivo intrínsecamente seguro. Pero bueno, ese no era el objetivo del proyecto, ni mucho menos, ¿no es cierto? Así que eso es un comentario nada más. No, la pregunta que iba a hacer en relación al proyecto es esta. Veo que, digamos, el hecho de usar un encoder complica un poco el cálculo de la distancia real, y si bien ustedes no lo mencionan en la presentación, sí lo hicieron en el trabajo como una mejora de proponer 4 encoders, ¿no es cierto? Uno en cada rueda. Eso sería muy interesante para alguno que quiera mejorar esto. Para que calcule, me parece, la distancia con más precisión. ¿Es posible esto? Esa es la primera pregunta. ¿Vas vos, Fer? ¿O Dale, voy sí, yo? dale. No, en un primer momento habíamos analizado la utilización de más de un encoder, pero digamos que esto era más que nada para hacer un control de la tracción de los mismos, es decir, para que puedan traccionar con la misma intensidad los 4 y así evitar desviaciones, ¿no?, en el desplazamiento. Analizando un poco, digamos, el trabajo que esto conllevaba, que por ahí seguramente iba a necesitar de realizar algún código específico para hacer algún sistema de tipo maestro-esclavo, para que sea uno de los motores el que avanza y los demás que responden. Decidimos utilizar uno solo en una de las ruedas y, digamos, quedarnos con eso para una estimación. Lo que sí consideramos, que porque lo hemos consultado yo en particular lo consulté con un diseñador mecánico, creemos que el problema más grande está en el acople que utilizamos nosotros entre la rueda del encoder y la rueda del motor. Como usamos, digamos, la fricción, esto, sinceramente, según lo que me dijo el diseñador mecánico, es la peor de las decisiones, porque ahí es donde se incluye muchísimo error, ¿no? Porque puede haber resbalamiento. De hecho, nosotros lo que pusimos fue como recomendación un engranaje que es específico para eso, que no sé si se apreciaba en la imagen porque vi que pusieron que se veía un poco borroso, pero es un engranaje que se llama con recuperación de juego, y la particularidad que tiene es que se divide a la mitad y básicamente elimina el juego cuando hay un cambio de giro. Otra recomendación que nos dio, si no se utilizaba ese tipo de engranaje, era utilizar una correa dentada. Digamos que esas son las dos opciones que se utilizan en la industria para acoplar un encoder a un eje de un motor. Muy bien. Perfecto. ¿Y la otra? No, perdón. Perdón, y por otro lado también tenemos que tener en cuenta el tipo de aplicación, porque la idea al hacerlo inalámbrico, el tener mayor cantidad de dispositivos y contar, en este caso el carro con una batería, tenemos que tener en cuenta ese peso adicional en la duración de la batería, también en el espacio con el cual contábamos, porque nosotros tomamos como referencia las dimensiones con las cuales estaba trabajando el otro alumno. Muy bien, sí, muy bien. Y bueno, la última preguntita nomás, de hincha que soy. No sé si existe esto que yo les quiero plantear como inquietud. ¿No hay una forma mediante una estación, ¿cómo se llama? Láser, se me fue el nombre ahora, con una especie de teodolito o láser, marcar las posiciones y que el carro se detenga allí, y no descansar, o sea, no moverlo y detenerlo en función de la odometría o del cálculo que hagan? No sé si me expliqué más o menos. Sí, o sea... Es una pregunta, no sé si... Sí. En ese caso deberíamos ver la viabilidad también de la electrónica que sea necesaria desarrollar para el carro. Está bien, pero ustedes no han visto que se aplique esto así, ¿no? No. Yo, bueno, quería agregar, en realidad lo que comenta el profesor, no lo hemos visto, pero sí también en los inicios, cuando estaba todo, digamos, en un proceso de desarrollo, de decidir qué se hacía o no, se vieron tantas cosas, pasaron tantas cosas por nuestras mentes, digamos,
Una posibilidad o una alternativa al encoder podría ser utilizar uno de esos medidores láser, que no sé si utilizan son interferómetros láser, si no me equivoco. Una posibilidad sería ponerlo uno en el carro, que apunte siempre hacia abajo, y bueno, la precisión que tiene eso es muchísimo más alta que la de utilizar un encoder. Pero Sí, bueno, era ya un poco, había que sí, hacer mucha excedía un ingeniería poco. inversa y Está bien, bueno, pero perfecto. bueno, se nos pasó por la cabeza también eso. Muy bien, muy bien. Listo. Por mi parte, nuevamente felicitaciones y nada más. Gracias. Muchas gracias. Perdón, tenía el micrófono apagado. ¿Puedo yo? ¿Cómo están, Diego y Fernando? Primero, felicitaciones por el laburo. Para mí este es un laburo súper, súper completo y tocaron un montón de puntos que para mí estarían de hecho hasta fuera de la electrónica, o sea que tiene valor agregado eso. A mí particularmente me tocó entrar como suplente en el jurado, porque no sé si, creo que Kurt era bueno, que no podía en diciembre para la presentación, bueno, después se pospuso, y la verdad que yo la tesis se me hizo, más allá de que el trabajo está muy bueno, el escrito se me hizo muy sencillo de leer, que eso yo también lo resalto porque para mí es algo sumamente importante, el hecho de cómo se comunica un proyecto, más allá de que el proyecto esté buenísimo o no, no importa, pero de cómo se lo comunica, así que también felicitarlos por eso, porque se me hizo muy, muy amena la lectura y muy, muy didáctica, y la organización muy buena, así que eso también se los resalto. Les iba a preguntar también lo de las normas en áreas clasificadas, pero bueno, ya Mar se lo preguntó y por ahí Carlos también lo maneja mucho a eso, así que bueno, yo no me voy a meter en eso. Lo que sí me resultó, se me vino a la cabeza como primer pregunta cuando leí el escrito, es si ustedes ya tenían la distancia objetivo, ¿por qué no probar eso de arranque? O sea, ¿por qué no? Que era muy sencilla la prueba para testear la conectividad con un ESP8266 con cualquier dispositivo, contra cualquier dispositivo Wi-Fi, y verificar enseguida que con una antena tipo impresa como la que tiene y no una antena externa, ya no llegaban a esa distancia. Digo, si uno de los objetivos de ustedes era 18 metros, ¿por qué no fue lo primero que testearon con ese módulo? ¿Vas Bueno, vos, Fer? dale. En el comienzo del trabajo, sí, quizás después con el tiempo se nos pasó, quisimos implementar con estos módulos otro tipo de comunicación que estos poseen, que es la de SPNOW. Es un protocolo a base de Wi-Fi, pero que no utiliza las capas de aplicación, como en este caso, que se puede hacer una página y acceder a esos valores o utilizar una comunicación Wi-Fi. Con el tiempo, bueno, tuvimos bastantes problemas con la comunicación SPNOW, Sí. que sí es mucho más ligera y obtuvimos distancias, es más, hasta tenía buena respuesta si poníamos uno de los módulos en un determinado lugar y había interferencia por medio, como puede ser el caso de paredes. Bien. Pero con el avance, Claro. a través de la actualización de librerías y demás que se iban dando, empezamos a tener demasiado inconveniente. Y de ahí pasamos a la implementación a través del protocolo Wi-Fi que todos conocemos, que es a través de una página web y demás. O sea, en el arranque, con el protocolo inicial que iban a usar y este módulo, tenían esos 18 metros, pero conforme fueron avanzando en el proyecto... Decidimos cambiar, claro, la comunicación, dado que, bueno, teníamos problemas con las distintas librerías. Bien, bueno. Sí. Bárbaro. Después, en un momento hace mención a que tenían que usar una salida, me imagino una salida del microcontrolador para un dispenser de gel, ¿puede ser? Sí, eso ¿O algo así? fue, sí, eso fue un requerimiento inicial, digamos, del proyecto por parte del alumno
que estaba desarrollando la estructura mecánica. Dado que, digamos, que se cortan todos los cables, digamos, en teoría no se usa más ningún tipo de comunicación desde el suelo hacia el carro, también se iba a sacar la manguera que lleva el agua, que se utiliza como acople mecánico para las ondas de ultrasonido, ya que ellos, el tipo de transductor que utilizan es un transductor de tipo seco, le llaman. No, perdón, el seco es el que no usa el agua. Claro. Es un transductor que necesita agua para que no se atenúen las ondas de ultrasonido. Ajá. Al no tener esa manguera, ellos lo que pensaban hacer era poner un pequeño tanquecito de gel que también que es a base de agua, para poder realizar las mediciones. Digamos, ir dosificándolo en los puntos de medición. Perfecto, bien. Después otro que les quería preguntar, bueno, esto que también ya lo mencionaron, el tema de tener que ponerse a construir un carro, la verdad que debe haber sido ¿no? una buena noticia para ustedes que no iban a tener el carro y tener que laburar en eso también. Y mi pregunta iba más apuntada a por qué no pudieron coordinar con el de mecánica. El alumno de mecánica abandonó el proyecto, no pudieron coordinar tiempos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, lo que sabemos es que, bueno, sí, abandonó el proyecto. De hecho, bueno, cuando se inició el proyecto, en teoría, no te sé decir bien los tiempos, pero en unos meses el carro en teoría va a estar Listo. ya listo. Entonces nosotros pensamos que, bueno, cuando llegáramos, digamos, con el desarrollo electrónico, iba a estar disponible para hacer las pruebas de campo, digamos, en esa estructura, ¿no? Claro. Pero bueno, a medida que íbamos avanzando, que ya teníamos más o menos todo ya resuelto, bueno, vimos que no lo teníamos, así que bueno, ahí tuvimos que cambiar a un plan B, digamos. Claro. Bien. Y después ustedes simulan el sensor de espesor, bueno, por medio de otro micro con comunicación y cuadrado C. ¿Por qué eligieron eso? ¿Porque era lo que les quedaba libre en el microcontrolador o porque el sensor realmente tiene comunicación y cuadrado C? No, ahí básicamente surge de poder utilizar un protocolo a elección. Nosotros decidimos elegir I2C, dado que se tenía pensado poder realizar una placa, ¿sí?, que es la que tiene el equipo abajo que genera la onda. En realidad ellos tienen un equipo que es marca Olympus, sí, que es la que genera la onda, va la onda, viene y se visualiza. Sí. Entonces la idea era, en su momento, realizar un diseño por un privado, en este caso, que se consultó a un privado, realizar una placa donde podamos tener esa electrónica montada en el carro y que nosotros simplemente le pidamos, en este caso, un valor, pero sería lo ideal poder realizar configuraciones. Era que directamente esa placa esté montada en el carro. Exacto. Bien. Pero digamos, esa placa es... No entendí si en realidad, perdón, es toda sí, la electrónica del... Básicamente era... nos contactamos con un fabricante de medidor de espesores, sí, y le consultamos la factibilidad de que uno de sus modelos que tenían comercialmente lo puedan realizar con la comunicación I2C, sí, de manera tal que nosotros pudiéramos acoplar ese medidor y agregarlo a nuestro bus. El presupuesto que pasaron ellos para hacer ese desarrollo sí, fue bastante alto. De hecho, bueno, pusieron algunas condiciones, como que querían, si en definitiva, si hacíamos un carro comercial, ellos querían ser parte, digamos. Bueno, al final, por cuestiones económicas, no se realizó. Entonces decidimos agregar simplemente un valor más en el bus, claro, para testear simplemente el bus con la cantidad completa de datos. Claro. Digamos que era para subsanar esa cuestión. Después, en el momento de integrarlo con el sensor de espesor real, bueno, se verá si hay que hacer una modificación o no, o si se paga ese precio que les pasaron. Sí, exactamente. En teoría, si ellos hacen el desarrollo que nos dijeron que podían hacer, sería básicamente sacar la placa de desarrollo que utilizamos nosotros y poner su medidor de espesores. Exactamente. Bien.
Y ya a ver, no, tenía dos más. El tema de las estimaciones de distancia, ustedes hablan de porcentaje en error bueno, que está bárbaro, ¿no? Ponerlo en porcentaje respecto el error respecto de la distancia total, pero digo, ¿esto cómo influye en el uso que se le va a dar? O sea, ¿qué pasa si yo tengo un error de 3 centímetros de la inspección que estoy haciendo, o de 5 o de 10? Porque esto, digamos, se traduce a una inspección de un tanque. ¿Qué se detecta? ¿Una fisura? Entonces la fisura me va a quedar corrida y voy a tener que hacer... ¿Qué significa esa distancia? Claro, ahí básicamente la universidad lo que hace, ¿sí?, es una auditoría. Va Sí. tomando esos puntos, ¿sí?, y si encuentra alguna anomalía, lo que hace prácticamente es por ahí ver un poco más en profundidad los puntos, pero después eso se le eleva a la empresa y se hace, sí, un estudio más minucioso de esa zona del tanque. Y por otro lado, como comentó Diego en la presentación, actualmente el carro que tiene la universidad, ¿sí?, tiene la posibilidad de tener un coder que no lo están utilizando, entonces la estimación que hacen ellos cuando van subiendo es de forma visual. En cada virola ellos van viendo y van tomando puntos, pero lo hacen con una estimación visual. Claro, o sea que esto ya sería mejor que lo que tienen, digamos. Exacto. Bien. A nuestro criterio, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y después, cuando hablaban del término en la ecuación de G sobre G max, que les daba con un determinado error y que tenía mucho ruido, ¿no probaron en hacerle algún tipo de filtrado? Ahí se hicieron unas pruebas de calibración, pero bueno, nosotros los resultados que obtuvimos, o sea, no varió mucho de los que habíamos obtenido, y también decidimos no contemplarlo porque en realidad llevaba una rutina más que nosotros ya de por sí, con la cantidad de librerías que estábamos usando, teníamos determinado problema con algunas funciones del programa. Están medio al límite. En realidad, más que el límite, la programación tenía un comportamiento con algunas funciones que por ahí no se ejecutaban correctamente. Claro, bien. Por ahí que ya estarían sobrecargando demasiado al microcontrolador, al ESP. Podría No ser sé, que hacer eso. en realidad entendemos por ahí que quizás son también las limitaciones que te presenta la plataforma de Arduino. Claro. Del hecho de trabajar con muchas librerías y no en un entorno como, no sé, hacerlo en C. Si bien el módulo lo podés hoy programar con los SDK propios de Expressif, Sí. al momento que nosotros desarrollamos el trabajo, había muy poca información. Por eso decidimos utilizar Arduino, Claro, que ahí. trabajar con los ejemplos, pero a su vez también ese SDK solo corría en Linux. Tenías que generarte una virtual y ahí empezar a trabajar a programar en C. Hoy creo que ya podés programar a través del entorno de Windows, o sea, bajar el SDK y programarlo al SP. Bien. Bueno, de mi parte, felicitaciones de nuevo y no tengo más preguntas. Gracias. Muchas gracias, Ismael. De nada. Me había quedado unas preguntitas, ¿no? Hay una que no la voy a hacer porque tiene que ver también con la precisión de las mediciones de distancia. Me parece que hay ciertas cuestiones con la rigurosidad técnica y el modelado ahí que tenía mis dudas yo, pero no vale la pena ponernos a discutir eso ahora. Sí tenía esa pregunta que en parte me la respondiste recién sobre los trabajos futuros. Plantean la idea de cambiar de microcontrolador a alguien que haga todo no me sale la palabra. Bueno, la adquisición de los sensores y todo eso lo haga un microcontrolador y otro se encargue y Wemos lo liberes un poco. O sea, el motivo de eso tiene que ver. ¿Cómo sabes que está sumamente cargado? Justamente por esto que dijiste recién, que tenía un comportamiento medio errático con algunas librerías, ¿por eso sería? ¿O en qué te basás para decir que no le alcanzaban la capacidad? Sí, exactamente. Sí, en ocasiones veíamos que algunas funciones o librerías tenían que actualizar un cierto valor
nosotros sabíamos qué valor tenía que ponerle esa librería y no lo hacía de esa manera. Por eso, digamos que comenzamos a sospechar que ya se sobrecargaba, digamos, en el procesamiento. No era tanto en el peso del programa, porque de hecho no sé si llegamos a la mitad de la memoria que utiliza, pero era más que nada, creemos nosotros, por el hecho de que las librerías no están optimizadas, digamos, en el entorno de Arduino. Claro. O sea que una de las cosas que harían también es salirse de trabajar ahí. Sí, esa sería una. De hecho teníamos más propuestas, pero bueno, nos quedamos con eso. Bueno, yo también aprovecho de decir lo mismo que dijo Ismael, que no lo había dicho, pero está muy bien escrito, o sea, fue fácil leerlo, en el sentido que no me costó seguirlo, fue claro, ¿sí? Después tenemos nuestras discrepancias con algunas cuestiones más rigurosas técnicas, pero resultó placentero leerlo, y eso es importante a la hora de contar algo, porque vos podés tener un súper trabajo y no saber contarlo. Así que felicitaciones, por mí nada más. Muy buen trabajo, chicos. Gracias, Marcelo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si no, pregunta del jurado, ¿se sumó? Diego, ¿estás ahí? Diego Morales, el segundo Diego, tocayo. Pero claramente, ¿cómo iba a faltar en este momento? No iban a zafar de mí esto. ¿Qué se dio? Muy bien, así lo dejamos con Diego, que va a ser de moderador, les va a leer las cosas que están en el chat y nosotros nos vamos a discutir un ratito por WhatsApp. ¿Les parece que nos hacemos una llamada? Ok. Bueno, Sí, no hay problema. Bueno. No, entendí mal. Nosotros vamos a discutir. Sí, no. Ellos se van. Usted queda Nos acá quedamos conmigo. con tocayo, nos quedamos. Bien. Sí. Ahí. Pasamos al WhatsApp. Dale, Claro que sí, ¿hace vos la llamada, Marce? Sí. Hola Diego, ¿me escuchás? ¿Cómo estás, No, Diego? no te escucho. No, nada. Ni un poquito. Bueno, comuniquémonos nosotros. Chango, ¿cómo andás? Qué bien, tanto ¿Cómo- tiempo que no los veo. Felicitaciones a los ¿Cómo dos. andás, Dieguito? Qué lindo Muchas momento, gracias, Diego. De hecho, inédito, los dos Diego. ¿no? Sí. Claro, sí. Sí. La cantidad de Un veces que Un le va a déjà vu. pasar. Sí. Un déjà vu. Ahí había puesto por el chat que se me borró el chat anterior, así que no voy a poder leer los muchos saludos que seguramente hay. Perdón por eso. No, está bien. Pero siempre cuento la anécdota que siempre te decíamos bueno, no sé si alguien del Sí. público sabe, que le decíamos Sí. el bueno porque de los dos digo el que siempre probaba era él. Yo no, yo iba siempre al muere, ¿viste? Entonces, listo, el odio era el bueno, así que, Al bueno, final se terminó revirtiendo. ¿viste? Se descubrió la verdad al final. El malo era el bueno. Y bueno, viste cómo es esto. Pero bueno, ¿en qué andas Sí, vos, sí. Chango? ¿Qué estuviste? ¿Seguís en Italia? ¿Estás en Italia? Sí, estoy en Italia ahora. Y sí, Estoy en un pueblo que se llama Cremela, en la provincia de Lecco, al norte de Italia, más o menos a unos 40 kilómetros de Milán. Y bueno, aparentemente a partir de mañana ya entramos en zona roja, o sea, no te podés mover, digamos, de tu casa. Podés salir a caminar, pero siempre en cercanías de tu casa. Para ir a trabajar tenés que hacerte una autocertificación, que es tipo una declaración jurada, donde decís que estás yendo a trabajar. Así que bueno, se repite un poco lo que había pasado el año pasado, más o menos en esta época. Sí, exactamente igual. No creo que cierren la parte productiva. Cierran más que nada la parte comercial, es decir, todos los negocios. Pero bueno, el año pasado cerraron la parte productiva y debido a eso, bueno, hubo todo un quilombo económico acá, como que tuvo que responder toda la comunidad europea. Así que esta vez no creo que cierre. Al menos la parte productiva para mí no va a cerrar. Pero bueno, cerraron las escuelas, así que mira, sí, volvió todo para atrás. se vuelve a foja cero prácticamente. Che, ¿estás laburando allá? Sí, estoy trabajando en una empresa de automatización. Todavía no me meto de lleno en la automatización, que es lo que me gustaría, pero bueno, vamos a ver ahora en los próximos meses si podemos cambiar.
Bueno, ¿Vos todo bien? rebosante de alegría, siempre. Sí, sí. Esa es la actitud. Sí, claro que sí. Más ahora que lo puedo ver y decirles colegas, casi sí que estoy más que chocho y feliz por ustedes. Muchas gracias. Yo por ahí con el Ferre hablo un poco más seguido, tampoco digo que nos charlamos la vida, ¿no? Pero es más, Nos hablo tiramos más con unos Carlos mensajes. que con ustedes, mira. Nos tiramos unos mensajes por ahí. Diego el corredor. Digo, ¿Cómo van esas carreras? ¿Cómo van esas carreras? Van. Eso es bueno. Mientras vayan. Justamente, mira, retrasé el entrenamiento para quedarme con ustedes, mira. Qué grande. Sí. Che, acá hay una pregunta que te hacen. Discúlpame, Carlos, pero hay una pregunta que te hacen en Twitch. Dice si se puede preguntar por acá, no saben, pero sí vamos a preguntarla. Dice, ¿qué recomendarían a futuro si hubiese que cambiar el desarrollo del software para solventar el problema de las librerías de Arduino que no están optimizadas y que están al límite del software de ese micro? Creo que ya lo respondimos esto, ¿no? Lo respondieron recién eso. Claro, sí, Sí, sería. Yo Dale, si Diego. tuviera que hacer un cambio rápido, hay una versión que utiliza, digamos, el mismo tipo de... No es el mismo tipo, pero es de la misma empresa, de Expressive. Los módulos que tienen el ESP32, que es una versión un poco más potente respecto al ESP8266 que tiene la Wimos. Como cambio rápido, digamos. Claro. Un repotenciar eso. Decime, Carlos. ¿Estás? ¿Va? Pensé que me quería preguntar algo, Carlos. No sé. Ah, está bien. Se escucha de fondito los perros nomás. Bueno. Che, bueno, por fin llegó, ¿no? Les costó mucho coordinar el tema este a distancia porque está apenas complicado, ¿no? O sea, se cortó bastante. No, Sí, se costó, complica. costó. Digamos que la logística... Los horarios. Aparte que, bueno, no nos podemos juntar en persona, también, bueno, el cambio de horario, la diferencia de horario. Si bien ahora, de hecho, estamos bastante bien porque son 4 horas, pero, bueno, antes le comentaba al profesor Arrevelo, que no sé si a finales de marzo, me parece, o no me acuerdo bien, son 5, así que ahí ya... De hecho, ahora acá son las 11:30 de la noche, yo generalmente a las 11 ya estoy... Descansando. Se denota de ahí. Allá madrugan. Bueno, jurado presente, jurado con nota. Era como Público pura el atento. ingeniero. Es impresionante. El reciente ingeniero. ¿Qué tal? Ha sido una gran incorporación la de Diego acá como ayuda en las transmisiones, la verdad. Bueno, lo que teníamos que decirles es que no pudimos ponernos de acuerdo y tenemos que hacer un cuarto intermedio. Así que ahora volvemos. No. Hasta el lunes, dijo. Anda a dormir, Diego. Bueno, teniendo en cuenta el informe, teniendo en cuenta la presentación de hoy, ¿sí? Una recomendación que les vamos a dar es tratar en las presentaciones ponerle un poco más de dinamismo, ¿sí? Creérsela un poco más, porque material para exponer y información la tenían, el trabajo está muy bueno, ya las observaciones más críticas se las hicimos al informe, el trabajo es muy completo, estamos contentos porque lograron hacer un carro que no estaba pensado hacer, lo hicieron funcionar, hicieron actividades experimentales, programaron un servidor web, un joystick, hicieron de todo, así que para nosotros la nota es un 9, así que felicitaciones, muchachos. Muchísimas gracias. Vamos con ese aplauso. Y nos falta, me parece, práctica antes de presentaciones. Muchas gracias. Un aplauso, vamos. Felicitaciones, colegas. Ahora sí podemos descansar. Felicitaciones, Fernando. Igualmente, Diego. Gracias, profe. Yo no sé si habló Carlos, pero alguna palabrita tendría que decir o no. ¿Dijo algo? Claramente. No. La teníamos ahí, no sé qué le pasó. Ahí está. Quise hablar, pero el otro Diego Morales hace una hora que está hablando. Tengo problemas con la parla. Sí, no, bueno, por supuesto, emocionadísimo porque uno todavía tiene en la memoria cuando estábamos haciendo el laboratorio 3 y bueno, eso no se olvida nunca, ¿no? Es decir, lo conozco hace tantos años y conozco su valor ser humano, ¿no? Tanto de Fernando y Diego.
son pibes fuera de lo común, por lo tanto, bueno, totalmente emocionado, los felicito. Gracias, profe. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias de corazón. Bueno, Diego, vos terminaste de hacer las preguntas que hay en el chat. Vos sabés que hice una pregunta, pero se me borraron todas las anteriores. Por eso no paró de hablar. Por eso Esto es porque tenemos al señor Rafael Zurita conectado ahí, el famoso jornada. Rafael, un genio, Rafael. Sí. Dice, hola, una pregunta, si se puede preguntar por acá, ¿qué recomendarían? ¿Ya lo hiciste? Recién lo hice, pero fue la única pregunta que pude leer porque el resto se me borró. Listo. No, hay saludos de Candelaria, bueno, saludos tuyos, pero ya no se los vamos a leer. ¿Ya contaron por qué te decían el bueno, Diego? Sí, lo contamos recién. Listo, yo llego tarde. Bueno. Me metí paracaidista, me metí. Bueno, disfrutar entonces. Por mi parte, un abrazo grandote, chicos, que lo disfruten. Seguimos en contacto, no se pierdan. Bueno, sí. De hecho, quería, decirles que estoy lejos, pero si puedo hacer algo desde acá, cuenten conmigo, tienen mi número de teléfono, mi mail, lo que sea, o sea, para ustedes o para la facultad, si puedo hacer algo, no hay ningún problema. Buenísimo. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, felicidades. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Felicitaciones, chicos, y a disfrutar, a festejar. Dale. Gracias. Gracias. Adiós. Luego. Nos vemos. Chao Juan, chao Chao. Ismael, chao Marcelo, chao Chao, Carlos, profe. chao Diego. Chau. Hasta luego a todos.